La noticia del momento para Colombia es que el gobierno de Abelardo del Espriella se ha aliado al Escudo de las Américas, esta organización continental creada por el gobierno de los Estados Unidos con el presidente Trump a la cabeza, cuyo objetivo principal es darle lucha al narcotráfico en particular y al crimen organizado en general en toda nuestra región. Esto ha puesto a arder a los petristas, ha salido incluso Iván Cepeda a lloriquear, lo mismo Gustavo Petro, y tenemos mucha información muy jugosa para actualizar a nuestros espectadores y para llevar adelante los análisis tenemos como invitado en esta ocasión a Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar de vuelta contigo y con toda la gente que te sigue. Con todo gusto. Carlos, tenemos un escenario complicado en Colombia por un terremoto, un gobierno que hoy cumple una semana de haber asumido el pasado 7 de agosto y que una de sus principales propuestas electorales fue combatir con mano dura al narcotráfico y al crimen organizado. Y nos enteramos que se suman al Escudo de las Américas. Vamos a mostrar el momento y después lo analizamos en que Peter Hegseth, recordemos el secretario de guerra de Donald Trump, anunciaba esta incorporación de Colombia en esta organización internacional. Miren esto. I'm also proud to announce that Colombia will join the ACCC, becoming the 19th member. And through the newly inaugurated president, as our president likes to say, President El Tigre, Colombia has already requested that the Department of War join Colombia in its fight against narco-terrorism, authorizing joint military operations to destroy terrorists and terror networks. Thank you very much. I'm also proud to... Bueno, ese era el momento en que Hegseth anunciaba esta incorporación de Colombia. ¿Cómo estás viendo este panorama con Abelardo del Espriella y esta semana que ha empezado, Carlos? Bueno, con una sorpresa positiva, porque un presidente que llega, se encuentra con un terremoto, se mete a ayudar a la gente de cabeza a él con su estructura de conducción. Digamos que no lo mira a la distancia, sino que se mete a buscar la solución de los problemas de la gente. Y al propio tiempo avanza con la lucha contra el narcotráfico, se alía al Escudo de las Américas, número 19, lo acaba de decir Pete Hegseth recién, y al mismo tiempo tiene un éxito también en el plano de lucha contra los narcotraficantes, porque abaten a Mac Max, abaten a un tipo que hace rato que lo viene buscando, hace una década que están los pedidos de captura de Mac Max y ha logrado un objetivo clave. Gracias. Gracias, sí, querido. A ver, hay un problema acá de la técnica, pido disculpas. Sí, efectivamente, también se han registrado operaciones militares contra una de las secciones más importantes de las disidencias de la FARC. Han recuperado un secuestrado que llevaba 11 meses en cautiverio. También han recuperado a una niña, a una menor de edad, y le han producido bajas y detenidos a las guerrillas de las disidencias de la FARC. Con lo cual, apenas 7 días de gobierno y Abelardo del Espriella ya está pudiendo mostrar resultados en materia de seguridad. Y respecto del tema del Escudo de las Américas, en Colombia la capital va a estar en Medellín. Eso fue lo que anunció Abelardo del Espriella el día de hoy. De esta manera lo hizo. Esto ha sido motivo de inspiración para mí. Aprovecho también para mandar el clásico mensaje a los bandidos que tienen azotado este departamento. Les queda poco tiempo, 18 días para entregarse. Se someten o voy por ustedes y les doy de baja. Vamos aquí a tener, y es un anuncio muy importante, la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico. Y la sede de Colombia la vamos a tener en Medellín. Porque aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen, como insisto. Bueno, recordemos que en realidad Estados Unidos y Colombia han sido socios anteriormente en la lucha contra el crimen organizado. De hecho, el Plan Colombia, que se extendió a lo largo de varios años,
implicó una asistencia constante y sonante por parte de Estados Unidos a distintos gobiernos colombianos y que Álvaro Uribe también se apoyó mucho en los Estados Unidos para combatir a las guerrillas en los momentos más complicados. Así que esto parece más bien una reanudación de una alianza que ya ha experimentado tiempos anteriores y que fue suspendida durante Petro, pero también durante Santos no hubo muy buenas relaciones, ¿no, Carlos? Bueno, yo estuve en la asunción de aquel momento, cuando Álvaro Uribe llega a su lucha contra la FARC. De hecho, al lado de uno de los autos de la delegación argentina explotó una garrafa de gas tirada por un sistema de morteros desde afuera de la zona del Palacio de Gobierno. Era un momento de muchísima violencia. La FARC tomaban el control de todo. Vos ibas al hotel donde estaban las delegaciones y te llevaban para poder salir a comer fuera del hotel con un sistema de custodias. Era una Bogotá absolutamente arrinconada por los narcos. Bueno, eso se dio vuelta. Santos fue el ministro de Defensa de ese gobierno de Uribe, pero luego cuando fue presidente empezó un cierto romance con la izquierda, drama que tienen algunos de creerle a la cultura woke, y empezó a alejarse de los Estados Unidos, pero no abandonó el Plan Colombia. El Plan Colombia ahora yo creo que está perfeccionado, que Colombia no ha tenido un presidente como Del Espriella. Este hombre tiene una inmensa decisión y se encuentra con un presidente norteamericano, un secretario de Estado, un secretario de Guerra, que están metidos en el tema continental y preocupados por la lucha contra el narco. Avancemos sobre algunas de las cosas que está por hacer Del Espriella, que son clave. Primero, volver a bombardear con glifosfato toda la zona de plantación de coca ilegal. ¿Qué es la plantación de hoja de coca? La hoja de coca no es solamente para cocaína, tiene también para una cantidad de razones medicinales. Pero esas plantaciones tienen que estar reguladas y controladas para que no vayan al mercado de la fabricación de cocaína. Segundo tema, la prohibición del ingreso de precursores químicos para convertir la hoja de coca en cocaína. Un tema fundamental que ha anunciado también el presidente de Colombia, y esto es clave, es que no solo va a estar en Medellín, sino que va a plantear, vos lo acabas de mostrar recién en uno de los videos, con plazos muy claros, se entregan o los mato. Y ya demostró que mata, porque lo demostró con Mad Max, que nadie lo tocaba. Una cosa hay que explicarle a la gente que está fuera de Colombia: todo el mundo sabe dónde están estos tipos. No lo fueron a encontrar a Mad Max porque no querían, porque había complicidad. Claro. Y un tema muy importante que se está comprobando, y lo dije yo en tu canal hace tiempo, hace bastante tiempo, que las FARC trabajaron para Cepeda, que las FARC trabajaron para que se votara al candidato de Petro. Y una cosa muy importante respecto a esto: va a volver a acción el general Rodríguez. ¿Quién es el general Rodríguez? Que ahora está retirado. Es el que denunció en una reunión de emergencia del gobierno de Petro que las FARC estaban manipulando la votación en su zona de influencia. La FARC, me refiero a la FARC residual, pero que no son poca cosa hoy, porque tuvieron mucha protección política. Y otro tema muy importante es que dijo Del Espriella: voy a bajar el avión que lleve drogas de aquí a México, o los lanchones que lleven drogas de aquí a México, que intenten llevarlos a los Estados Unidos. Es una cosa que no ha ocurrido nunca en Colombia, es una bendición para América. Más bien lo que venía ocurriendo en Colombia era todo lo contrario. Mira, tengo unos datos que al público le van a interesar seguramente y que nos retrotraen, insisto, hasta la época de Santos. Porque con Santos es cuando se suspende, por ejemplo, la fumigación aérea en el año 2015. En el año 2012, la ONU calculaba que había 48.000 hectáreas plantadas de coca en Colombia. En el 2015 a Santos se le ocurre suspender la fumigación. En el año 2016 van con el tema del acuerdo de paz, que en realidad fue un acuerdo de impunidad para las FARC y para las guerrillas. Y ese año aumenta la plantación a 146.000 hectáreas
Es decir, del año 2012 que tenías 48.000, pasás en el 2016, el año del acuerdo de paz, a 146.000, un 200% más. Y en el año 2017 trepa a 171.000. Ahora, mirá los números bajo Petro. Petro asume en el 2022. Ese año hay 218.000 hectáreas de coca plantadas en Colombia. Y en el año 2025, el último año completo de Petro, había escalado a más de 258.000 hectáreas plantadas. Son datos de la ONU. Según la ONU, incluso en el periodo Petro, pasó la producción potencial de cocaína de 1.738 toneladas en el año 2022 a 2.644 toneladas en el 2023. Solamente un año de Petro creció 53%. Estamos hablando de 304 kilogramos de cocaína por hora durante todo ese año bajo gobierno petrista. Entonces, si uno considera estos datos, que es importante decirlos, no son solo de Petro, viene también del progresista, del socialdemócrata Santos, tenemos un punto de inflexión con Abelardo de la Espriella que significa un antes y un después para un pueblo muy sufrido como Colombia que no conoce la paz desde hace generaciones. Me mencionabas recién, Carlos, a México, y hablábamos fuera de cámara de que también tenemos una noticia muy importante que acaba de salir de México, ¿no? Sí, efectivamente. México, el México de López Obrador y de Sheinbaum, permanentemente hay que asociarlo a lo que ha sido Petro y lo que ha sido Maduro. Es decir, este triángulo de países es lo que ha permitido el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de la producción de drogas y la penetración en los Estados Unidos, que tiene como, por primera vez, también mucha fuerza con la reacción del presidente Trump. ¿Qué ha ocurrido en México? Bueno, hoy se ha sabido que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha prohibido el ingreso, le ha quitado la visa a Andy López Beltrán. Perdón, me equivoqué porque sí, es el hijo de Andrés Manuel López sí. Obrador. Por eso le De hecho, dicen tiene Andy. su mismo nombre, ¿no? Ahí estamos viéndolo en pantalla. Andrés Manuel López Beltrán, le dicen Andy. Exacto. Lo que pasa es que le dicen Andy y yo me Claro. estaba equivocando un poco con su padre. Este Sí. individuo está investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero yo quiero recordar, porque a veces las noticias se van solapando una arriba de otra, que el gobierno de Sheinbaum se hace la distraída ya con una gran cantidad de líderes del Partido Socialista de México, de Morena, vinculadas al narco, y ya no a pedidos del Departamento de Estado, sanciones del Departamento de Estado, sino a pedido de los tribunales de los Estados Unidos. El caso más fuerte es el del gobernador de Sinaloa, de Rocha Moya. Claro. Hace casi 2 meses y medio que se ha pedido por los tribunales norteamericanos, luego de un gran jurado, la comparencia de Rocha Moya a declarar. Ella no autorizó que se entregara a Rocha Moya. Rocha Moya viene acompañado de un senador de Morena, del alcalde de Culiacán, de 7 miembros más de Morena, pero antes de esto que estoy relatando tenemos a María del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Es decir, es una pila de tipos de Morena que tienen vinculación con el narco. Y ahora, esta decisión tan valiente del Espriella, y digo valiente porque después vienen los vueltos, cuando vos te jugás así como él se está jugando, sí. Esta decisión tan valiente del Espriella le va a quitar masa de maniobra a los narcopolíticos mexicanos, porque si no llega la cocaína de Colombia, no hay capacidad de negociación. México no tiene una producción importante de hoja de coca, trabaja con otras cosas, trabaja con la marihuana, por ejemplo, y a la droga que viene de Colombia le suma el fentanilo, y eso sí, entrando a Estados Unidos es aún más mortal. Entonces es muy importante entender que acá hubo un triángulo cuyo 2 de sus partes han caído, Maduro y Petro. Falta que se defina la realidad política en México,
que, a diferencia de los otros dos países, tiene una configuración política muy distinta, porque el mexicano es muy nacionalista y sobre eso trabaja Sheinbaum. Y además hay una hegemonía total y completa de Morena, es decir, los partidos opositores están pintados al óleo, realmente no tienen cuota de poder alguna, salvo en apenas 3 estados mexicanos. El resto de los estados mexicanos están controlados íntegramente por Morena, además de los poderes del Estado federal, están todos bajo dominio del partido de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Vuelvo un segundo a Colombia y a los Estados Unidos porque Peter Hegseth no escondió su entusiasmo de poder trabajar con el tigre Abelardo de la Espriella. Quien están viendo en pantalla es el secretario de Guerra de Donald Trump, que esto fue lo que dijo. Well, I said it to the Colombian Minister of Defense today, who's been a long partner of the United States, frankly. And so with the election of President El Tigre, he's back in the mix, and rightfully so. I said the ACCC had formed, but in some ways it missed part of its core. And with Colombia coming online, and then the changes in Venezuela, which were brought to you by the capabilities of the United States military at Fort Tayuna, we've changed. And by the way, I'd emphasize, America is no better friend and no worse enemy. You don't want to mess with us when we have military capabilities, but when trouble happens, like in Colombia or Venezuela, we're the first ones to show up. We're going to bring those beautiful Chinooks and C-17s chock full of experts and supplies, and that's what we've done in Colombia, and that's what we've done in Venezuela. But Colombia is going to be an incredible partner. They offered to be a headquarters or a hub for the ACCC as a brand new 19th member. They've got, hundreds of thousands of capable members of their military, decades of training with the United States, but they've never seen the kind of partner like President Trump and this War Department. And so we're excited to be able to, we went quickly into details because that mill-to-mill relationship has been long-standing. And that's Bueno, esa es la otra parte de la ecuación, ¿no? No solamente es que Abelardo de la Espriella está en Colombia, sino que Donald Trump está en los Estados Unidos. Entonces, nuestro análisis previo sobre la alianza entre el gobierno, por ejemplo, de Álvaro Uribe, Pastrana antes o después Santos con Estados Unidos, no significa lo mismo ahora que un Estados Unidos gobernado por Trump, ¿no? Absolutamente. Y además sumemos al león. Esto es, en este continente vos estás viendo, yo diría, una nueva OEA. Estos 19 países están fuera de la contaminación de esta OEA, que es un organismo absolutamente obsoleto, y la lucha contra el crimen organizado, que hasta ahora tenía como liderazgo solamente el de Milei, por haber sido el hombre que rompió por primera vez el huevo de la serpiente contra las políticas cercanas al mundo del narcosocialismo del siglo XXI. Recordemos que el narcosocialismo del siglo XXI lo empezaron la Cuba de Castro, la Venezuela de Chávez y la Argentina de Kirchner. Entonces, y Bolivia de Evo Morales. Claro, Bolivia, pero te refiero a los países grandes, ¿no?, del continente. Estos 3 países ahora están cambiando. Obviamente Argentina es quien más cambió, Colombia está cambiando como antes cambió Argentina, falta la caída del régimen cubano y falta aclarar un poco más el tema venezolano, que otro día nos ocuparemos más, pero que claramente va a ir, como ya adelanté, en 2027 a un proceso electoral. Esto Marco Rubio lo tiene absolutamente decidido, lo tiene autorizado por el presidente Trump. Digo, para aquellos que creen que hay demoras que tienen que ver con mala voluntad, tienen que ver con temas estratégicos, como es la situación del petróleo en el mundo. Pero en todo caso, aquel narcosocialismo del siglo XXI está en un retroceso muy fuerte, y esto de sumar el crimen organizado al escudo de las Américas es muy importante, porque la problemática del narcosocialismo del siglo XXI trajo adentro de ese ómnibus una gran cantidad de otros delitos: el tráfico de personas, el tráfico de armas, es decir, una gran cantidad de delitos que en esta realidad que Trump ha llamado el corolario Trump. Trump escribió un corolario a lo que fue en su momento la doctrina de América para los americanos. Este corolario Trump, que habla de una América del Ártico al Antártico, es un tema que los argentinos tenemos que seguir y que el resto del continente tenemos que seguir con mucho entusiasmo y también con mucho cuidado, porque resta un mecanismo de defensa del narcosocialismo que
se va a definir en el mes de octubre, que es nada menos que Brasil. Sí. Un Brasil que tiene condimentos cada vez más autoritarios, con un Lula y un presidente real de la Corte Suprema de Brasil enquistados en un poder que no quieren abandonar. Entonces, esta alianza, estos 19 países del escudo de las Américas, están construyendo algo que todos los que creemos en la libertad tenemos que apoyar y tenemos que al mismo tiempo defender. Un Brasil que, como ocurre en todos los países donde gobierna el narcosocialismo del siglo XXI, vemos a los grupos de criminales organizados multiplicarse por doquier. Un dato muy revelador, el Comando Vermelho, que es uno de los grandes grupos criminales de Brasil, cuando asumió Lula en el 2023 tenía 50 municipios controlados. Hoy son más de 300 municipios totalmente dominados en Brasil por el Comando Vermelho. Así que lo que pasa siempre pasó en la Argentina también con la explosión del narcotráfico en Rosario, cuando el kirchnerismo dijo que bueno, que era una guerra perdida y que había que dejarles hacer. Pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en México, pasó en Venezuela, pasó en todos los lugares donde ha gobernado el socialismo del siglo XXI. Tenemos 2.500 personas, les pedimos que nos dejen su like, que apoyan esta transmisión dejando su me gusta. Mencionabas recién al León, que se vio hace una semana con el Tigre, es decir, Javier Milei fue a la asunción de Abelardo del Espriella el viernes pasado en Cali. Vamos a mostrarle al público el momento en que se encontró el flamante presidente colombiano con el presidente libertario de Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, Tigre! Aquí está el Tigre y el León. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Qué honor, presidente! ¡Qué honor! ¡Qué alegría! ¡Qué honor! Quiero decirte que ha sido fuente de inspiración para toda esta batalla. Tú has sido... No, pero mírame, aquí estoy. Este es el clima. No, pero estamos aquí, tenemos la fortaleza para la batalla por la libertad y la democracia. Y querido presidente, quiero decirte que ha sido un faro para nosotros. Gracias. Que ha sido de inspiración para nosotros. El Tigre y el León. Venga, una fotito aquí, por favor, chicos. Y esta me gusta. Fuente de inspiración. Sí, un faro para lo que pasó en Colombia. Sí, a mí me parece sumamente importante esta frase. Sí. Yo he conocido tantos presidentes, querido amigo, sí, que generalmente cuando los presidentes llegan al poder suelen olvidarse de aquellos que lo ayudaron a llegar. Sí. Es un poco el drama de el poco aire que se respira en las alturas que no sea el de los alcahuetes. Entonces, es muy importante lo que hizo del Espriella y es muy importante el hecho de que estos dos hombres sigan trabajando juntos, porque como decía hace un rato, queda mucho por hacer, queda mucha resistencia. El narco no va a perder sus intereses sin pelear. Va a haber conflicto dentro de Colombia, va a haber obviamente una acción de los cárteles mexicanos tratando de ayudar a los cárteles que están en Colombia. Hay mucha cosa todavía pendiente en Venezuela. Obviamente para Rusia sigue siendo muy importante no solo Cuba, que es un poco una rémora del pasado que le interesa menos, sino Brasil, que es el único país de los BRICS que queda en el continente, un país gigantesco. En su momento fue lo que llamó un gran canciller, un gran ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, la subpotencia emergente. Entonces, la pelea por la libertad en Brasil es una pelea muy importante. Yo les quiero contar a vos y a todos los que te siguen que tengo una encuesta de último momento donde ya Lula está solamente 3 puntos arriba de Flavio Bolsonaro, un país absolutamente polarizado donde quedan otros 3 candidatos presidenciales en pugna, y esa misma encuesta hecha para un grupo de empresarios muy importantes, no para venta al público, da una segunda vuelta de 43-43, es decir, un empate total. Entonces hay una posibilidad en Brasil, pese
al inmenso poder político que tiene acumulada la Corte Suprema y Lula y el Partido de los Trabajadores, y este apoyo que vos marcaste del Comando Vermelo y hacia el Comando Vermelo, y en el sur al primer Comando Capital. Todas esas gentes están deseando que Lula siga, porque cuando ven lo que está pasando en Colombia, temen que también su negocio vaya para abajo. Milei demostró en la Argentina que en democracia y en libertad, con una ministra de Seguridad como Patricia Bullrich, junto a un gobernador de otro signo político, se pudo acabar con el drama de un Rosario al que no se podía entrar y donde la gente no podía vivir. Bueno, hay que tratar de que eso se expanda también a Brasil. Nuestros hermanos brasileros, si están del lado de la libertad, imaginen ustedes todos los que nos siguen en todo el cono sur, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia y Brasil, tirando para el mismo lado, lo que sería para el bienestar de nuestros pueblos. Este dato que das sobre la encuesta en Brasil es muy importante porque hace apenas 2 semanas el promedio de las encuestas brasileras le daban a Lula una ventaja de 5 puntos por sobre Flavio Bolsonaro. Y acá en este sentido es importante considerar no solo la fotografía, sino la película, es decir, la tendencia. La tendencia la tiene a favor Flavio Bolsonaro. El momentum es el de Flavio Bolsonaro y todavía queda para octubre varias semanas, con lo cual nada quita que podría llegar a sobrepasar incluso en las encuestas Bolsonaro a Lula. Quiero ir a una última pieza de análisis, Carlos, que ha sido la reacción del petrismo a esta noticia de la alianza con Estados Unidos que ha forjado Abelardo del Espriella. Ha hablado Cepeda y ha tuiteado Petro. Vamos a empezar escuchando las declaraciones de Cepeda. Colombia pasa a ser un laboratorio y una plataforma para intervenir militarmente por parte de Estados Unidos en toda la región. Y eso porque, como lo habíamos advertido, Abelardo de la Espriella no es un jefe de Estado que respeta nuestra soberanía. Colombia. Qué raro que es el argumento de la soberanía, ¿no? Es decir, enfrentar a grupos criminales, terroristas que vienen en ascenso desde hace años en Colombia y muy especialmente en el gobierno de estos sujetos, enfrentarlos y aplastarlos sería perder soberanía solo porque te asocias a Estados Unidos para lograrlo. Es un absurdo total, ¿no? Bueno, pero es la mentira tradicional. Vuelvo un instante a Argentina, yo sé que esto se ve en todo el continente, pero en nuestra patria durante 20 años fuimos una colonia de la República Popular China. China se quedó con el 80% de la minería extractiva, logró una base en Neuquén que la llaman espacial, pero al que ningún soldado argentino puede entrar, donde un juez argentino no puede entrar, donde un senador o un diputado argentino no puede entrar sin permiso de los chinos. Hemos visto entonces en la corrupción en la Argentina, media Patagonia, propiedad de un señor testaferro de los Kirchner, y después vienen y te hablan de la patria no se vende. Así que hay mucho parecido en los mecanismos de defensa. Yo soy un nacionalista de toda la vida y no voy a apartarme de mi celeste y blanca nunca, pero entiendo que hay un tema continental que tenemos que defender, porque el internacionalismo que creó la cultura woke, el internacionalismo que viene de los partidos socialdemócratas europeos y norteamericanos, porque incluye una parte sustantiva del Partido Demócrata de los Estados Unidos, esa cultura es la que nos hizo retroceder y entregarnos en manos de la soberanía de los narcos, no de la soberanía del pueblo colombiano. Además, la naturaleza de las estructuras del crimen organizado en el siglo XXI son transnacionales. Total. Por lo tanto, es imposible derrotar al crimen organizado solo combatiéndolo desde una nación. Es totalmente lógico que las distintas naciones configuren alianzas estratégicas, militares, de seguridad y defensa para poder enfrentar estos flagelos que por definición son transnacionales. Aliarse con Estados Unidos para enfrentar el flagelo
que además ha sido la clave de la victoria de Abelardo del Espriella. La democracia colombiana que le dio el poder a Abelardo del Espriella lo hizo porque confió fundamentalmente en su programa de seguridad y en su promesa de erradicar el crimen organizado de Colombia, que es un mal que afecta a los colombianos, insistimos, desde hace muchas décadas. Es uno de los países más afectados por el crimen organizado de toda la región. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con la soberanía, y lo que sí tiene que ver con la soberanía es precisamente la expansión de estos grupos que ejercen su propio dominio sobre el territorio, que no se ajustan a derecho, que imponen sus propias normas y que en muchos casos incluso imponen sus propias banderas y su propia simbología, como es el caso de las guerrillas marxistas. Mirá lo que puso Gustavo Petro, tengo por acá el tuit, porque acusó tanto a Trump como a Abelardo del Espriella de no conocer el problema del narcotráfico, del crimen organizado en Colombia. Dijo así: ni el presidente Donald Trump ni Abelardo saben de la historia de Colombia, y al menos de la historia del narcotráfico en Colombia. Por eso pueden repetir la historia, y es que con la excusa del narcotráfico se violan derechos humanos. Y si se violan derechos humanos puede haber revoluciones. La violencia no trae sino más violencia, y los conflictos se pueden solucionar hablando como seres humanos, pero la palabra humanidad está vetada en tiempos de barbarie. Es decir, para Petro, solucionar el problema del narcotráfico en Colombia es una cuestión simplemente de diálogo, de sentarse en una mesa a hablar. Es de una caradurez total. Te doy 3 datos nomás rápido y te paso la palabra, Carlos. Del Clan del Golfo, que es el grupo más peligroso de Colombia al día de hoy, durante los años de Petro pasó de tener 4.061 integrantes a 10.268, o sea, incrementaron 153% sus recursos humanos. El ELN pasó de 5.851 integrantes a 7.223, y las disidencias de la FARC pasaron de 3.576 a 4.480. Estos datos son de la Fundación Ideas para la Paz, una fundación muy seria que se dedica a estas investigaciones. Es decir, si alguien regaló soberanía colombiana fue Gustavo Petro, y esto lo constata la multiplicación de los grupos armados dentro de Colombia que imponen su propia ley y no se ajustan al derecho colombiano. Mirá, a lo que acaba de decir Petro lo podríamos titular como en su momento deliciosamente planteó Andrés Manuel López Obrador su relación con los chapitos: abrazos y no balazos. Bueno, con abrazos y no balazos, la sociedad mexicana y la sociedad colombiana fue violada por los narcotraficantes. No hay forma de enfrentar el crimen organizado sino con la violencia del poder organizado del Estado y con la ley en la mano, que es lo que está haciendo del Espriella. Carlos, querido, gracias por el tiempo como siempre, y ojalá que nos veamos pronto otra vez para seguir con estos temas. Gracias, hasta siempre. Fuerte abrazo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Por favor, a ver, acá nos ponen un meme. A ver, dale. Tenemos un meme. Los colombianos son bien, ¿cómo se dice? Tienen mucha imaginación para los memes contra Petro. A ver, dale. Dale. El ELN. Totalmente. Ese es el relato. Ese es el relato. Si bombardeas a los guerrilleros y a los terroristas, estás asesinando a campesinos, indígenas y población inocente, efectivamente. Pero ¿saben qué? Vuelvo un segundo al tuit de Petro. Dice Petro de que si se violan los derechos humanos, y en realidad lo que él quiere decir es si se ataca a la guerrilla, surgen las revoluciones. Mentira. Mirá lo que es El Salvador, el presidente más popular de todo nuestro continente y quien sacó casi 85% de los votos en las últimas elecciones, se llama Nayib Bukele, y su pueblo lo ama precisamente por haber reventado a los criminales en su propio país. Eso es lo que hay que hacer en Colombia, eso es lo que hay que hacer en Chile, eso es lo que hay que hacer en Perú, eso es lo que hay que hacer en Argentina, eso es lo que hay que hacer en Ecuador, eso es lo que hay que hacer en Brasil. Ir con toda la fuerza de la ley a abatir a los criminales que no se ajusten a derecho, que no se entreguen a la justicia, lo que está empezando a hacer desde hace una semana precisamente Abelardo del Espriella. Hay un elemento que debemos agregar antes de cerrar este análisis.
Porque después de escuchar esta conversación, sería fácil concluir que el gran cambio que comienza en Colombia consiste simplemente en pasar del diálogo a la fuerza. Pero el problema es más complejo y también mucho más importante. Los datos disponibles sí muestran un deterioro profundo de la seguridad colombiana durante los últimos años. La Fundación Ideas para la Paz estima que los grupos armados ilegales pasaron de aproximadamente 15.000 integrantes a finales de 2022 a casi 29.000 en julio de 2026. Es un crecimiento cercano al 90%. La misma organización advierte además que aumentaron las disputas territoriales y las formas de gobernanza criminal ejercidas por estas estructuras. Y el problema de la coca tampoco desapareció. El último monitoreo publicado por Naciones Unidas identificó para 2024 unas 261.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia. Un año antes, en 2023, Naciones Unidas había estimado una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína, un aumento del 53% frente a 2022. Es decir, el desafío que recibe el nuevo gobierno colombiano es real, es enorme y lleva años acumulándose. Pero aquí aparece la pregunta verdaderamente importante: ¿qué tendría que ocurrir para que esta nueva estrategia funcione de manera permanente? Porque Colombia ya ha vivido antes grandes ofensivas contra el narcotráfico. Ha erradicado cultivos, ha capturado grandes narcotraficantes, ha destruido laboratorios, ha decomisado toneladas de cocaína, ha recibido miles de millones de dólares de asistencia estadounidense. Y todo eso produjo resultados importantes, pero no eliminó definitivamente la economía de la coca ni impidió que nuevas organizaciones ocuparan los espacios que otras estructuras dejaron atrás. Una revisión del propio gobierno de Estados Unidos sobre décadas de cooperación con Colombia encontró precisamente ese problema. La erradicación y la interdicción pueden producir resultados operacionales importantes, pero por sí solas presentan limitaciones como estrategia de largo plazo. La misma revisión señaló la necesidad de combinar presión contra las organizaciones criminales con alternativas económicas y transformación territorial. Y ahí está posiblemente la clave de todo lo que acabamos de escuchar. El problema no es solamente recuperar territorio, el problema es conservarlo. Porque cuando una organización criminal controla una región, no controla únicamente una plantación de coca. Puede controlar rutas, puede controlar economías ilegales, puede cobrar extorsiones. Puede reclutar jóvenes, puede intimidar autoridades, puede influir sobre comunidades. Y en algunos lugares puede terminar ejerciendo funciones que debería ejercer exclusivamente el Estado. Por eso eliminar un campamento, abatir a un jefe criminal o destruir un laboratorio puede representar una victoria táctica. Pero todavía no significa que el Estado haya ganado. La victoria estratégica ocurre cuando después de la operación llegan también la policía, la fiscalía, los jueces, las instituciones locales, la infraestructura y una economía legal capaz de sobrevivir sin depender del dinero criminal. Y lo más interesante es que la nueva alianza entre Colombia y Estados Unidos parece reconocer precisamente este problema. El Departamento de Estado estadounidense anunció que trabaja con el Congreso en un paquete de seguridad de $1.000 millones para Colombia. La estrategia contempla fortalecer las fuerzas colombianas, aumentar la interoperabilidad, realizar operaciones coordinadas, ampliar la erradicación y la interdicción, perseguir las finanzas de las organizaciones criminales y recuperar territorios dominados por grupos armados. Pero el documento agrega 3 verbos que pueden terminar siendo más importantes que todos los demás: recuperar, mantener y reforzar la presencia del Estado. Seguridad, justicia, inversión económica, no solamente entrar al territorio, quedarse. Y esto nos lleva también al debate sobre soberanía. Iván Cepeda y Gustavo Petro han presentado la nueva cooperación con Washington como un riesgo para la soberanía colombiana. Ese argumento no debe descartarse simplemente como propaganda, pero tampoco puede analizarse como si la soberanía consistiera únicamente en evitar cooperación militar extranjera. Hay otra dimensión. Cuando una organización armada controla territorio colombiano, impone reglas, extorsiona a la población y desafía la autoridad del Estado, allí también existe un problema de soberanía. Por eso la pregunta correcta no es ¿Estados Unidos sí o Estados Unidos no? La pregunta correcta es ¿puede la cooperación internacional ayudar a Colombia a recuperar plenamente su propia autoridad sin sustituir las instituciones colombianas que esa cooperación debería fortalecer?
La propia declaración fundacional de esta coalición establece que la cooperación debe desarrollarse respetando la soberanía de cada país, los acuerdos bilaterales existentes y las leyes nacionales. Y la Constitución colombiana también establece controles sobre el tránsito de tropas extranjeras. Es decir, la lucha contra estructuras transnacionales puede requerir cooperación internacional. Pero esa cooperación sigue teniendo que desarrollarse dentro del orden constitucional colombiano. Por eso, durante los próximos meses, quizá deberíamos mirar menos los discursos y concentrarnos en 3 indicadores. Primero, territorio. Cuando una estructura criminal sea expulsada de una región, ¿podrá el Estado colombiano mantener permanentemente el control de esa zona? Segundo, economía criminal. ¿Comenzarán realmente a disminuir los cultivos, la producción, las rutas, el lavado de dinero y las fuentes de financiación de las organizaciones? Porque si una organización pierde hombres pero conserva el dinero, puede reconstruirse. Y tercero, instituciones. ¿Puede una comunidad vivir después de la operación militar bajo la autoridad efectiva de la ley colombiana, con seguridad, justicia y oportunidades económicas? Porque ahí está la diferencia entre ocupar un territorio durante una semana y gobernarlo durante una generación. Y esa es también la diferencia entre una campaña militar exitosa y una verdadera política de seguridad nacional. El gobierno de Abelardo de la Espriella acaba de comenzar. Todavía es demasiado pronto para saber hasta dónde llegará esta estrategia. Lo que sí podemos decir es que Colombia está entrando en una nueva etapa de su relación con Estados Unidos y de su lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Estados Unidos ha anunciado una cooperación mucho más profunda y la nueva coalición ya está desarrollando planes operacionales regionales. Ahora comienza la parte difícil, porque un capo puede ser reemplazado, una ruta puede cambiar, una organización puede dividirse, y una hectárea erradicada puede volver a sembrarse. Pero si el Estado logra recuperar el territorio, controlar las rutas, desmontar las economías criminales, garantizar justicia y construir una presencia institucional permanente, entonces cambia algo mucho más profundo. Ya no se trata solamente de derrotar a un narcotraficante, se trata de eliminar el espacio que le permitía gobernar. Y esa será la verdadera medida para saber si Colombia está simplemente comenzando otra ofensiva contra el narcotráfico, o si está construyendo una estrategia capaz de cambiar, de verdad, la historia de su seguridad.